El gobierno nacional continúa con su idea en ese afán de también de derivar ciertos temas y desviar la atención de los problemas estructurales del país, sigue empeñado, digo, en su consulta popular. Tanto así que ha presentado dos nuevas preguntas. ¿Cómo analizar ese tema, Fausto? Bueno, yo creo que la Corte Constitucional le quitó una perita dulce al gobierno cuando decidió que dos de las ocho preguntas no correspondían a una enmienda, sino que necesitaban una reforma parcial y que por tanto debía tramitarla a través de la Asamblea Legislativa. Ujú. Obviamente el análisis puede hacerse del ámbito jurídico, ¿no es cierto?, que corresponda a la legalidad en la aplicación de la norma, pero en el ámbito político, si lo analizamos, la Asamblea Legislativa no le va a dar Claro, paso. que a la postre es el análisis más práctico, porque el análisis jurídico, mire, era solo que le mandaron a dar una vuelta gigante y llegaba a ejecutarse, es decir, era posible, pero el tema se va a cortar cuando llegue a la asamblea y ahí es cuando digo, el tema es, pues, por el ámbito político es el análisis. Evidentemente, y tomando en cuenta de que el gobierno no ha tenido la capacidad suficiente de articular una propuesta legislativa que incorpore a la Asamblea y a los grupos de mayoría para que tengan posiciones a favor de las propuestas del gobierno. El gobierno ni siquiera ha podido trabajar en temas de lo que se ha conocido históricamente como las mayorías móviles en función de coyunturas políticas. Y en este caso, una reforma a la Constitución de la República establece realmente una negociación muy profunda. Incluso yo diría desde el ámbito de la corrupción Ujú. podrían llegar a establecer algunos acuerdos de distribución o pago de favores para que pueda aprobarse eso. Entonces, obviamente, ¿qué le queda al gobierno? Al gobierno le queda esto, presentar dos nuevas propuestas a la Corte Constitucional para que sean analizadas. Se entiende que hay término de tiempos o plazos todavía para que pueda ingresar posiblemente a una consulta popular durante las elecciones de febrero del 2023. Sin embargo, Sin embargo, perdón, creo que estamos pensando en lo mismo, el tema de los tiempos, porque a ver, en este momento hay dos preguntas que entran a la Corte Constitucional recién al primer filtro, que los llamaríamos así, ¿no es cierto? Las otras ya pasaron el primer filtro, pero tienen que pasar otro filtro, que es el tema de la redacción de las preguntas. ¿Qué tan bien están hechas las preguntas constitucionalmente y todo lo demás? redacción y fundamentación o argumento, ¿no es cierto? Y Exactamente. el sustento va a determinar si es que la Corte Constitucional incluso le da celeridad al proceso. Caso contrario, incluso la propia Corte Constitucional podría vetar desde ese ámbito Ujú. el tema de estas dos propuestas. Pero en el fondo va hacia lo mismo. Es decir, la búsqueda del gobierno es ver el mecanismo de cómo desde el Ejecutivo hace un manejo de la designación de autoridades tanto del Consejo de Participación Ciudadana como de cada uno de los organismos que esta entidad tiene responsabilidad. Obviamente en las nuevas preguntas plantea quitarle al Consejo de Participación Ciudadana esta función, pero incorporando un adicional de que ya no sería el ejecutivo tal Claro. cual como estaba planteado inicialmente, Ujú. sino de que existiría el equipo técnico de Ujú. selección de autoridades. Es decir, le da, digamos, un maquillaje al proceso, pero en el fondo yo miro de que buscan y sigue existiendo la intención de controlar desde el ejecutivo Porque a la la, designación de por- estas porque a autoridades. la postre eso es lo que a la gente le debe preocupar y debe mirar en definitiva. No las preguntas que si bien es cierto tenemos que reflexionar sobre aquello y decidir, pero es el fondo de que el presidente es lo que los analistas y los juristas señalan es se constituiría antes de presentarlo con las dos preguntas en un poder absoluto para la designación de al menos 9 funcionarios de control, los más importantes, directamente. Esa era la intención, ¿no es cierto? Ahora lo que está tratando es de maquillar, estructurar una idea de Ujú. que va a haber un equipo de selección, una comisión técnica de selección que incorpora algunas organizaciones e instituciones para que pueda elegirse, digamos, a los integrantes incluso del Consejo de Participación, que ya no serían, según la propuesta del gobierno, elegidos vía elección universal, sino a través de otro mecanismo, ¿no es cierto? Tal cual como se lo aplicó de una u otra forma con la presidencia de Trujillo cuando se validó la conformación en la consulta popular anterior de este Consejo de Participación. Es decir, ahí hay
todavía el interés de intervenir en todos los poderes desde el Ejecutivo, maquillándolo obviamente con este tipo de participación, entre comillas, ciudadana, que en definitiva no es otra cosa que, digamos, justificar la acción del gobierno en su intervención en la designación de autoridades. De autoridades y de las autoridades de control, que es lo más importante. Fausto, Clarita Villamil está con nosotros también en esta sala y nos vamos con sus inquietudes. Clarita. Así es, Fausto, muy buenas noches. Quiero hablar de un tema importante que fue con el que arrancamos el noticiero. El gobierno está tan enfocado en que se aprueben estas preguntas que pareciera más que está esperando esta consulta para, en base a esta consulta, arrancar con actividades, arrancar con las obras en estos temas que se ha propuesto, pero una Esmeraldas que se está desangrando en estos momentos. Y dentro de estas preguntas hay un tema de seguridad en el que fue una de las preguntas rechazadas que pedían a las Fuerzas Armadas para que ayuden a combatir este tema de inseguridad. Pero es necesario esta consulta popular para empezar a actuar con este tema que ya tiene muchísimo tiempo causando pánico y terror en el país entero. Bueno, yo creo que hay algunos términos que hay que analizar en este aspecto. El primero es el hecho de que la policía conoce, a través de sus entes de inteligencia, cuáles son las condiciones de seguridad o inseguridad de cada uno de los territorios, y en este caso, por ejemplo, lo que se ha mencionado de Esmeraldas, de los centros de detención de los PPLs, de las personas privadas de libertad. Por un lado. Por otro lado, el gobierno conoce también cuáles son los requerimientos y necesidades del territorio en función de desarrollo productivo, de obras fundamentales que hay que concluir, y también la Corte de Justicia conoce cuáles son los casos de corrupción junto con la Fiscalía que no han sido sancionados en el país. Es decir, aspectos que no necesitan de una consulta popular para ser intervenidos. Fíjese usted, es alarmante escuchar a un general de la policía decir que en Esmeraldas existe una banda narcoterrorista, en este caso, ¿no es cierto?, que tiene al interior de una cárcel controlada por alrededor de 3,000 o 1,500. 1,500 adentro y afuera 3,000. Imagínese usted. Son más que policías. La dimensión con la que se está tratando este tema. Recuerde usted que en el análisis anterior de la consulta popular, efectivamente, aquí, nosotros decíamos, ¿para qué es la segunda pregunta que se hacía sobre la extradición de personas que hayan delinquido en otros países y que estén alojándose en este país? Y acuérdese que yo decía, es necesario transparentar la información para validar esa pregunta. Yo creo que esta información que acaba de dar este general está validando las razones por las cuales se planteó esa pregunta. Porque creo que en el Ecuador están alojándose estos delincuentes de alto calibre y que incluso pueden ser extranjeros, ¿no es cierto?, que han cometido, ecuatorianos y extranjeros, que han cometido delitos en el exterior y que hoy están en el Ecuador dirigiendo incluso desde las cárceles la acción delictiva y del narcotráfico en el país. Entonces, no se necesita consulta popular para resolver los problemas del país. Lo que yo veo es una incapacidad de formular una estrategia de gobierno articulada a las necesidades fundamentales que tenemos los ecuatorianos, y que son quizá 3 o 4 las fundamentales, las más importantes, y que todas devienen de un solo problema que se llama empleo. Empleo, problemas de inseguridad y violencia en el Ecuador, temas de corrupción y el otro tema que tiene que ver con la crisis institucional y de gobernabilidad que hay en el país. Ahora, usted lo ha resumido, Fausto, y es que en este país, a este país le pasa de todo. Pues estamos viendo que mientras el gobierno intenta llevarnos la atención al tema de la consulta popular, por el otro lado no debemos olvidarnos todos los cuestionamientos que se están haciendo. Por ejemplo, ahora al ministro Vera lo acusan de algo muy serio, que es ponerle precio a los puestos. Recién nomás
en el tema de crisis institucional, que bien lo menciona Fausto, la misma policía tiene una crisis institucional severa. Acaban de asesinar hace más de un mes a una abogada en el interior de la escuela donde forman a los policías y la mató un teniente de policía, y ese teniente de policía les fue dando, como dice nuestro pueblo, les fue dando de largo a todos y se ha burlado de la policía, del mismo Estado ecuatoriano, porque es un hombre que no han podido capturar o más bien la estrategia que se ha usado ha permitido que se produzca esta burla. Sí, porque prácticamente ni aun con difusión roja vamos ya más de un mes y este hombre sigue dejándole a la policía en pésimas condiciones institucionales. Veamos algunos aspectos, ¿no es cierto? El uno, el tema de corrupción respecto a este ministro que está cobrando 2 millones y algo más por puestos. Recordemos de que un ministro de Agricultura en audios filtrados también del mismo gobierno actual, se difundió que estaría también en la misma línea junto con algunos asambleístas. Algunos asambleístas ahora están saliendo también audios filtrados. A propósito, el asambleísta Joel Abad de Pachacutic, quien el audio usted lo habrá escuchado, con qué estrategia, con qué forma tan directriz que les da para no dejar huellas de los supuestos diezmos. O sea, recordemos el consejo de una alta líder de Pachacutic, ¿no? Si van a robar, roben bien. Rosa Cerda. ¿Sí? Y entonces, al parecer, esa es la línea de conducta, no solo del movimiento, sino también de los actores de gobierno. A estas alturas, todos creo que se ponen por lo menos a dudar de que fue algo sacado de contexto o que fue por no pronunciar bien, no sé cómo en su momento quisieron hacerlo ver, porque estos hechos demuestran lo contrario, pues, Fausto. Las pruebas relevan, ¿no es cierto?, claro, cualquier otra acción. Yo creo que aquí lo que se está haciendo en el país, y justamente forma parte de lo que he venido denominando, estoy haciendo un poco de trabajo en ese sentido, que es la sociedad decadente que estamos viviendo. Se está normalizando, digamos, cínicamente los actos de corrupción en este país. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos cuántos desde la época neoliberal, desde la Revolución Ciudadana, desde el leninismo o morenismo, desde el inicio y el presente gobierno, ¿cuántos de los corruptos han ido a la cárcel? Algo se ha dicho sobre Glass, y 2 o 3 por ahí que han sido cogidos y que han sido sacados con habeas corpus, otros se han muerto, es decir, pero aquí todos los denunciados por corrupción están libres, están campeando, están en el exterior, ¿no es cierto? Recientemente se denunció nuevamente el tema en el Hospital del Seguro en Guayaquil, actos de corrupción por alrededor de $500,000. Ese es un problema que hay que analizarlo de mejor manera, socialmente, poblacionalmente, ¿no es cierto? Desde la sociedad civil principalmente, porque ya desde las instituciones no tenemos, digamos, confianza para que puedan ni analizar ni dar alternativas de solución. El segundo aspecto es de la policía. A ver, yo creo que hay cabos sueltos ahí, ¿no es cierto? Han sido evidentes, la propia Fiscalía así lo ha enunciado en sus intervenciones dentro de la comisión que está investigando dentro de la Asamblea Legislativa este tema. La misma policía va soltando también estos elementos, ¿no es cierto?, dentro de sus informes internos que están siendo públicos hoy en estos tiempos dentro del proceso de investigación de su accionar. El señor presunto asesino, ¿no es cierto?, hasta que no dictamine un juez, pues no podemos decir que lo sea. Un presunto. Está en Panamá, pero al parecer hay complicidad pues para que él esté en Panamá. ¿Cómo pudo irse desde el primer momento hasta hoy y salir del país sin dificultad, sin problemas, etcétera, etcétera? Es decir, más aún, existen denuncias de una violación, de torturas en el mismo centro de formación de la policía. Otros policías en otras provincias, en otros cantones, tienen acciones también en contra de la moral, de la ética, de la conducta, del comportamiento. Recuerde también que un policía recién asesinó a su esposa y se suicidó. En Esmeraldas están dando papaya. Claro. Están diciendo pues que entonces donde aplaste
sale pus Claro, dentro de la aquí en policía. Ibarra mismo un policía está procesado por haber enviado a asesinar a su hija y a su ex conviviente. Y ahí cabe la pregunta de Clarita, si es que es necesaria una consulta popular para Claro. resolver eso. Exacto. Es Si que es claro, pareciera que el gobierno está esperando Está- únicamente y le está diciendo eso. que el país les diga adelante, háganlo, pero el país lo necesita ya. Y yo no sé si es que el presidente de la República actúa consciente o inconscientemente sobre los últimos deslices de 3 decenas que yo los he analizado en un artículo que le he denominado El Padrino. Ah, ya. Tal vez, Es que esos son tal vez bueno, lo hace, digamos, tomando en cuenta de que la población tiende a preocuparse de ese tipo de cosas como aspectos prioritarios, ¿no es cierto? Y no de estos otros aspectos importantes, sin dejar de ser importantes estos aspectos de la inseguridad, el empleo, el acceso a los servicios, a la educación, etcétera, etcétera. Pero imagínense la primera escena, ¿no? A una mujer necesitada, pobre de nuestro pueblo, hacerle saltar para que coja la llave de la casa que ha construido el gobierno, como una dádiva, como no sé, una burla tan autoritaria, tan prepotente claro. del presidente de la República. La segunda escena, Un insulto a la dignidad me pareció en lo plano personal, es mi el criterio segundo personal. insulto a la dignidad, y también, incluso yo creo que la fiscalía debería actuar de oficio, porque el presidente de la República le dice a un ciudadano, vaya al banco y diga que va de mi parte porque yo soy su padrino. Ujú. Es decir, el, Sí. el dicho popular, ¿no? El que tiene padrino se bautiza. Así El es. tráfico de influencias, pues. Entonces cualquiera puede llegar a cualquier lado a nombre de tal autoridad a decir, ese es mi padrino y deme. Y yo creo que hay que generar políticas de crédito, ¿no es cierto? Blando, de crédito en condiciones Claro. adecuadas para los agricultores, para los productores, que beneficie a largo plazo, etcétera, etcétera. Pero no pues bajo recomendación de X o Y persona por ser autoridad, dignidad. Y el tercer aspecto de dignidad que se violenta es cuando a un niño, ¿sí? En Manta me parece, le dice que por quién va a votar y le da el nombre del candidato de su partido político, utilizando Claro, al niño en claro, proselitismo así electoral, es. pero también violentando la La dignidad. dignidad. Entonces yo creo que aquí, Y no sé si es burlándose, que el ¿no? gobierno, Incluso de todos los presentes. el presidente de la República está haciéndolo esto para llamar la atención y cautivar, digamos, la visión de la población alrededor de estos temas, dejando de lado su responsabilidad de supuesto. responder frente a las necesidades Ya. del país, o lo está haciendo bajo mal asesoramiento. Claro, pero por cualquiera que sea el caso, realmente el presidente cada vez que habla deja mucho que desear, deja algunos sentimientos, ¿no? Algunos como malestar, otros indignación, otros en cambio ya con mayor criterio, pues preocupación, porque a mí como ciudadano me preocupa que el presidente actúe, el primer mandatario que debe ser un estadista, el hombre que va a conducir los destinos de este país, actúe de esa manera. Claro, alguna ciudadanía que estará a favor del gobierno nos dirá, pero estas personas que están hablando como que le cuestionan mucho al gobierno, no solo se dedican a Ujú. cuestionar, no. La responsabilidad de un gobierno es gobernar, y gobernar bien, transparentemente, con participación y democracia, ¿sí? Sin corrupción, sin faltar el respeto a la dignidad humana. Esa es la responsabilidad. En el momento que un gobernante haga eso, yo creo que nosotros, yo mismo, le felicitaría sobremanera. Ujú. Pero si es que yo estoy observando este tipo de atropellos, de abusos, digamos de elementos distractivos frente a la falta de intervención a solucionar los problemas que tenemos los ecuatorianos, yo creo que la mayoría de ecuatorianos vamos a cuestionar estos Por elementos. supuesto. Y más bien yo diría que quienes integran el gobierno, que son personas también, digamos, probas, objetivas, puedan cuestionar también los niveles de autoridad y qué es lo que está pasando para que corrijan efectivamente, autocríticamente, lo que están haciendo. Así es. El país lo que necesita es que el gobierno actúe, y ante esto tenemos el caso también de las relaciones de la CONAIE y el gobierno. Están demasiado eso también. tensas. No se ha visto, podríamos decir, respuestas favorables a Claro. lo que se ha pedido en un inicio. El pueblo, especialmente hablando de la dignidad, necesita respuestas que les ayuden en sus crisis, y no ha habido. En algún momento hablábamos aquí también de que la CONAIE no es el todo
del movimiento social. La CONAIE es un sector con el que ha llegado a un acuerdo, no en su totalidad, pero sí alrededor de 98, dice la CONAIE, el gobierno habla de casi 200, ¿no es cierto? Sin embargo, yo creo de que hay otros sectores también que ya van planteando algunos aspectos, ¿no es cierto?, de negociación con el régimen. ¿Cuál es el problema? El problema es cómo se maneja la política de gobernabilidad interna en el país. ¿Qué debe hacer el ministro de gobierno? Yo en lo personal diría que el señor Jiménez, me parece que es el ministro de gobierno, Francisco Jiménez, debe irse a su casa, porque él es el principal responsable de todo lo que está sucediendo al interior, no solo de la convulsión social, sino también de la problemática de desarticulación y distanciamiento entre instituciones del Estado, y el claro. permitir que se meta la mano desde el gobierno a otras instituciones. Tampoco ha servido como interlocutor con la Asamblea, con el primer poder del Estado. Esa ha sido una relación truncada que era, de hecho, Fausto, recuerde su misión, por eso le sacó de la Asamblea, porque pensó que iba a ser un buen puente entre la Asamblea y el gobierno, y resulta que ese puente está roto. Y por eso también el gobierno creó ese ministerio, porque había el Ministerio de Gobierno Único y después lo dividió Claro. al Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Interior y Policía. Es decir, aquí hay que ver bien las cosas, si es que el gobierno, yo creería de que es falta de experiencia. Sin embargo, hay muchos políticos de trayectoria anterior que están dentro del régimen y que no han podido suplir estas necesidades de implementar un trabajo adecuado en torno a la gobernabilidad interna del país, y esto es lo que estamos teniendo problemas. Los mensajes que se van emitiendo, y yo me he preocupado también de hacer un análisis sobre el tema psicoemocional de la población, el mensaje que se va estableciendo en el Ecuador es qué está sucediendo por la mente o qué está pasando por la mente de los ecuatorianos luego de una pandemia, una crisis económica, un agudizamiento de la pobreza y las condiciones de vida de la población, y que pone o desestabiliza el margen de actuación o de convivencia interior. La violencia, ¿no es cierto?, serie de asesinatos, de sicariatos que se van generando, en la que ponen en zozobra a todo un territorio, como en Esmeraldas, que tuvieron que suspender actividades por un mero anuncio a través de WhatsApp de que va a haber una confrontación entre pandillas delincuenciales. Lo que sucede en Guayaquil, lo que sucede en Quito, lo que suele suceder aquí en Ibarra en ciertos momentos, es decir, toda esta conmoción, cómo está afectando la convivencia y el comportamiento de la población, en particular la incidencia que se da estos momentos frente a al comportamiento de la niñez, la adolescencia y la juventud. Jóvenes, y observemos muy bien, hay un alto número de jóvenes que tienen problemas de depresión, y no solamente de colegiales, también de universitarios. Claro, porque ahora que menciona el tema de los estudiantes secundarios es realmente preocupante. Quienes tenemos hijos los vemos preocupados, tensos y hasta cierto punto deprimidos, porque no ven una luz al final del túnel con respecto a cuál será su futuro una vez que dejen la secundaria. El tema de la universidad se les ha hecho gigante, se les ve algo inalcanzable. Sí, David, y me atrevería también a decir que los chicos que han salido de las universidades y que están próximos a salir, recordemos que también hay tasas de desempleo en jóvenes que se han graduado hace 2 años durante la pandemia inalcanzables. Claro, porque además se graduaron, tuvieron 2 años de profesionalización virtual. Entonces, ¿qué nivel de preparación por una parte y por otra parte de oportunidades pueden tener son los las profesionales? Oportunidades. Principalmente son las oportunidades, porque los jóvenes, a la final incluso hay muchos jóvenes que antes de culminar sus carreras de tercer nivel, están buscando ya programas de cuarto nivel como un escape, ni siquiera como una alternativa para especializarse, para fortalecer profesionalmente, sino como un escape de dedicación de tiempo. ¿A qué le voy a dedicar mi tiempo luego si es que no hay empleo? Y entonces eso implica establecer un análisis desde el gobierno. Entendamos siempre que todo va a partir del gobierno, porque es el que va a determinar las normas, reglas, conductas y políticas de Estado para resolver el tema de empleo. El problema en el país es empleo. Señores, no nos vengan a decir que queremos un presidente igualito al del Salvador para que venga a meter a los pandilleros a la cárcel. Que tampoco es en la El solución. Salvador lo que está haciendo es la contención de las pandillas nada más, pero no está solucionando el problema de delincuencia, el problema y de pobreza de inseguridad tampoco. Y de pobreza fundamentalmente, que se trasluce en el tema del empleo.
Muy bien, muchas gracias Fausto por este análisis muy interesante. Hemos dialogado sobre diversos temas que, sin embargo, tener relaciones o ámbitos diferentes, llegan a una misma raíz, que es el comportamiento del gobierno. El comportamiento del gobierno, por una parte su consulta popular, el tema de inseguridad que ha dejado descuidado, el tema del empleo que sigue siendo un problema para el Ecuador, el tema de la educación superior que es un problema para la juventud y el mayor problema, la pobreza absoluta en el Ecuador.